Bienvenidos a tu canal Willis. Hoy te presento una hora de datos curiosos e interesantes. Antes de empezar te invito a que te suscribas a este canal. La empresa Lego, fundada en 1932 en Dinamarca, originalmente fabricaba juguetes de madera. Fue en 1958 cuando introdujeron los famosos bloques de plástico que se interconectan. Lo sorprendente es que todos los bloques Lego fabricados desde 1958 son compatibles entre sí, gracias a la precisión con la que están diseñados. Hoy en día, Lego es una de las marcas de juguetes más reconocidas en todo el mundo. El libro más vendido en la historia es la Biblia, con más de 5.000 millones de copias distribuidas en todo el mundo. Sin embargo, el segundo libro más vendido es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, publicado en 1605. Considerado como una de las obras más importantes de la literatura occidental, ha sido traducido a más de 50 idiomas y sigue siendo un pilar en la literatura global. El Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano, es considerado la reencarnación de Avalokitesvara, el Buda de la compasión. Desde el siglo XIV, cada Dalai Lama ha sido identificado a través de una serie de pruebas espirituales. El actual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, fue encontrado a la edad de 2 años y ha sido un defensor global de la paz, la compasión y la no violencia. El like en Facebook, introducido en 2009, fue una idea del ingeniero Justin Rosenstein. Curiosamente, el equipo original lo llamó el botón awesome, genial. Desde su lanzamiento, se ha convertido en una de las características más icónicas de las redes sociales, influyendo en la forma en que las personas interactúan en línea y midiendo el impacto y popularidad del contenido. El microondas fue inventado accidentalmente por Percy Spencer en 1945. Mientras trabajaba en un radar, Spencer notó que una barra de chocolate en su bolsillo se había derretido. Curioso, experimentó con otros alimentos, lo que llevó al desarrollo del primer horno microondas comercial, el Radarange. Aunque inicialmente era grande y costoso, el microondas se convirtió en un electrodoméstico esencial en los hogares de todo el mundo. El piano de cola más largo del mundo fue construido en 2010 por el neozelandés Adrian Mann. Con una longitud de 5,7 metros, 18,8 pies, este piano fue fabricado a mano y tomó 4 años completarlo. Aunque es más largo que los pianos de cola tradicionales, tiene un sonido único y profundo. Este piano no fue diseñado para la venta, sino como un proyecto personal de Mann, quien tenía solo 21 años cuando lo terminó. El cubo de Rubik, inventado en 1974 por el arquitecto húngaro Ernst Rubik, se considera el rompecabezas más vendido del mundo, con más de 350 millones de unidades vendidas. Originalmente llamado cubo mágico, el cubo se convirtió en un fenómeno global en la década de 1980. Resolver el cubo requiere habilidad y estrategia, y los récords mundiales actuales lo resuelven en menos de 4 segundos, lo que demuestra su popularidad perdurable. El MI6, el servicio secreto de inteligencia del Reino Unido, es una de las agencias de espionaje más antiguas del mundo, fundada en 1909. Durante la Segunda Guerra Mundial, el MI6 desempeñó un papel crucial en operaciones encubiertas contra el Eje. Lo curioso es que, hasta 1994, el gobierno británico no reconoció oficialmente la existencia del MI6, manteniendo un velo de misterio sobre sus actividades durante décadas. En Suiza, es ilegal tener solo un conejillo de Indias como mascota. Esta ley se basa en la creencia de que los conejillos de Indias son animales sociales y necesitan la compañía de otros de su especie para ser felices. Suiza es conocida por sus estrictas leyes de bienestar animal,
que incluyen también la obligación de que los perros reciban entrenamiento para asegurar que se comporten bien en la sociedad. Silicon Valley, ubicado en California, es el epicentro de la tecnología global y hogar de gigantes como Apple, Google y Facebook. Lo interesante es que esta región, que alguna vez fue una tierra de huertos, se transformó en el corazón de la innovación tecnológica a mediados del siglo XX, gracias a la proximidad con la Universidad de Stanford y a la inversión en empresas emergentes que revolucionaron la industria tecnológica mundial. El diamante Cullinan, descubierto en Sudáfrica en 1905, es el diamante en bruto más grande jamás encontrado, con un peso de 3.106 quilates. Fue cortado en varias piedras preciosas, siendo la mayor de ellas la Gran Estrella de África, que pesa 530 quilates y está montada en el cetro del monarca británico. Este diamante es parte de las joyas de la corona del Reino Unido. El Birkin de Hermès es uno de los bolsos más icónicos y caros del mundo, con precios que comienzan en $10.000 y pueden superar los $150.000. Lo curioso es que este bolso nació de un encuentro casual entre la actriz Jane Birkin y el CEO de Hermès en un vuelo en 1981, cuando Birkin mencionó que no podía encontrar un bolso lo suficientemente grande y elegante para sus necesidades diarias. El libro más robado de las bibliotecas públicas es la Biblia. Aunque parezca contradictorio, este fenómeno se debe a que la Biblia es uno de los libros más solicitados y leídos del mundo. Curiosamente, otros libros comúnmente robados incluyen manuales de preparación para exámenes y libros de cocina. Esto subraya el valor que las personas atribuyen al conocimiento práctico y espiritual, aunque a veces lo obtengan por medios poco convencionales. Nintendo, fundada en 1889, comenzó como una empresa que fabricaba cartas Hanafuda, un tipo de carta tradicional japonesa. Durante más de medio siglo, Nintendo experimentó con diferentes negocios, incluyendo una línea de taxis y un hotel del amor, antes de convertirse en un gigante de los videojuegos. La compañía lanzó su primera consola de videojuegos en 1983, y hoy es conocida mundialmente por franquicias como Mario, Zelda y Pokémon. El primer balón de fútbol usado en una Copa del Mundo fue en 1930, en Uruguay. Curiosamente, en la final de ese torneo, se usaron dos balones diferentes, uno proporcionado por Argentina para el primer tiempo y otro por Uruguay para el segundo. Uruguay ganó el partido 4-2, marcando la historia del fútbol al convertirse en el primer campeón mundial, un hecho que sigue siendo recordado con orgullo en el país. El perfume más caro del mundo es Chumuk, creado en Dubái por la empresa Nabeel. El frasco, decorado con oro, diamantes y perlas, cuesta $1,29 millones y contiene una mezcla de notas de sándalo, almizcle, ylang-ylang y rosa turca. Chumuk es un símbolo de lujo extremo y exclusividad, encapsulando el arte de la perfumería en su forma más opulenta. Solo se han creado unas pocas botellas de este perfume. En la mitología japonesa, el kitsune es un espíritu zorro con habilidades sobrenaturales, incluyendo la capacidad de transformarse en humanos. Se dice que los kitsune pueden vivir durante cientos de años, y cuanto más viejos se vuelven, más colas adquieren, hasta un máximo de 9. Estos espíritus son a menudo retratados como traviesos, pero también pueden ser protectores, sirviendo a la diosa del arroz, Inari, como mensajeros. Las estrellas de mar no tienen cerebro ni sangre. En lugar de sangre, utilizan agua de mar bombeada por su sistema vascular acuático para distribuir nutrientes por todo su cuerpo. Además, pueden regenerar sus brazos perdidos. Si un brazo se corta, una nueva estrella de mar puede crecer a partir de ese brazo, siempre y cuando parte del disco central esté presente. Este increíble proceso de regeneración es clave para su supervivencia.
La peste negra, que devastó Europa en el siglo XIV, mató a aproximadamente un tercio de la población europea en solo 5 años. Esta pandemia fue causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas que infestaban a las ratas. La rápida propagación y alta mortalidad de la peste llevaron a cambios significativos en la estructura social y económica de Europa, y tuvo un impacto duradero en la historia europea. El foie gras, un manjar francés hecho de hígado de pato o ganso, es uno de los alimentos más controvertidos del mundo. Su producción implica alimentar a los animales con grandes cantidades de grano para engordar sus hígados, un proceso conocido como gavage. Aunque es un símbolo de la alta gastronomía, ha sido prohibido en varios países y ciudades debido a preocupaciones sobre el bienestar animal. El origami, el arte japonés de plegar papel, se remonta al siglo XVII, pero no fue hasta el siglo XX que se convirtió en una forma de arte reconocida mundialmente. Lo curioso es que una simple grulla de papel se ha convertido en un símbolo de paz y esperanza en Japón. Según la leyenda, si alguien dobla 1000 grullas de papel, se le concederá un deseo, una tradición popularizada por la historia de Sadako Sasaki. El corsé, una prenda utilizada durante siglos para moldear la figura femenina, fue una pieza clave en la moda europea desde el Renacimiento hasta principios del siglo XX. Lo curioso es que, aunque muchos creen que los corsés eran extremadamente incómodos y peligrosos, la mayoría de las mujeres los usaban a diario sin problemas. En la actualidad, los corsés han experimentado un resurgimiento en la moda, aunque en formas menos restrictivas. La cadena de cafetería Starbucks comenzó en 1971 como una única tienda en Seattle, que vendía granos de café tostados. Lo curioso es que, en sus primeros años, Starbucks no vendía café preparado, solo los granos. Fue en la década de 1980 cuando Howard Schultz, después de un viaje a Italia, introdujo el concepto de servir café expreso en la tienda, lo que impulsó a Starbucks a convertirse en la gigantesca cadena global que es hoy. El kimono, la prenda tradicional japonesa, se ha utilizado durante más de 1000 años. Lo curioso es que la palabra kimono significa simplemente cosa para llevar, pero con el tiempo se ha asociado con elaboradas y simbólicas prendas de vestir. Los colores, patrones y detalles de un kimono pueden indicar la edad, el estatus social y la ocasión para la que se lleva. Hoy en día, sigue siendo un símbolo de la cultura japonesa. El primer billete de $1 estadounidense se emitió en 1862, durante la Guerra Civil. Es que este billete no mostraba a George Washington, sino a Salmon P. Chase, el entonces secretario del Tesoro. Washington apareció por primera vez en el billete de $1 en 1869, y desde entonces, su retrato ha sido un símbolo constante de la moneda estadounidense, representando estabilidad y confianza en el sistema financiero. La empresa Walt Disney fue fundada en 1923 por Walt y Roy Disney como un pequeño estudio de animación. Lo curioso es que su primer personaje, Oswald el conejo afortunado, fue perdido en una disputa legal. Este revés llevó a la creación de Mickey Mouse en 1928, quien se convirtió en un éxito instantáneo y en el emblema de la compañía. Hoy, Disney es una de las mayores compañías de entretenimiento del mundo. La película Jurassic Park, 1993, dirigida por Steven Spielberg, revolucionó los efectos especiales en el cine al combinar animatronics y CGI para dar vida a los dinosaurios. Lo curioso es que, para las escenas del T-Rex, se construyó un modelo animatrónico a escala real de 6 metros de altura. Además, los rugidos del T-Rex se crearon mezclando sonidos de diferentes animales, incluidos elefantes, tigres y cocodrilos, para lograr un efecto aterrador y realista. El tartán, un patrón de tela a cuadros,
es un símbolo de la cultura escocesa. Es que cada clan escocés tiene su propio diseño de tartán, lo que permite identificar a los miembros de diferentes familias. Durante siglos, el uso del tartán estuvo prohibido en Escocia después de la rebelión jacobita de 1745. Sin embargo, la prohibición fue levantada en 1782. Y hoy el tartán es un símbolo orgulloso de la identidad escocesa. La civilización inca construyó una vasta red de caminos, conocida como el Cuapac Ñan, que se extendía por más de 40.000 kilómetros a través de los Andes. A pesar de no tener vehículos con ruedas ni animales de carga pesados, estos caminos conectaban toda la región andina, desde Colombia hasta Chile. Los incas utilizaban llamas para transportar bienes, chasquis, mensajeros, para llevar mensajes a lo largo de estas rutas. El planeta Venus gira en dirección opuesta a la mayoría de los planetas del Sistema Solar, un fenómeno conocido como rotación retrógrada. Debido a esta rotación lenta y en sentido contrario, un día en Venus dura más que un año venusiano, lo que significa que el planeta completa una vuelta completa alrededor del Sol más rápido de lo que rota sobre su propio eje. Venus es un misterio fascinante para los astrónomos. El logo de Nike, conocido como el Esboos, fue diseñado en 1971 por Caroline Davidson, una estudiante de diseño gráfico, por solo $35. Aunque inicialmente no impresionó a los fundadores de Nike, el logotipo se convirtió en uno de los más reconocibles del mundo. En 1983, como muestra de gratitud, Nike le otorgó a Davidson un anillo de diamantes con el logotipo y un paquete de acciones de la empresa. El sushi, uno de los platos más reconocidos de Japón, tiene sus orígenes en una técnica de conservación del pescado en el sudeste asiático. En lugar de consumirlo fresco, el pescado se fermentaba en arroz avinagrado durante meses. Con el tiempo, este proceso evolucionó en Japón, y en el siglo XIX, se comenzó a servir el pescado crudo sobre arroz avinagrado, dando origen al sushi tal como lo conocemos hoy. El piano tiene 88 teclas, pero su precursor, el clavicordio, tenía solo 60. Este instrumento de cuerdas percutidas fue inventado en Italia en el siglo XVIII, y su rango de notas más amplio permitió una mayor expresión musical. Desde entonces, el piano ha evolucionado y se ha convertido en uno de los instrumentos más versátiles y populares, utilizado en una amplia variedad de géneros musicales, desde la música clásica hasta el jazz y el pop. La minifalda, un símbolo de la moda de los años 60, fue popularizada por la diseñadora británica Mary Quant. Inspirada en la juventud y la revolución cultural de la época, Quant diseñó la minifalda para representar la libertad y el empoderamiento de las mujeres. La prenda, que a menudo se usaba con botas altas y colores vivos, rápidamente se convirtió en un ícono de la moda y sigue siendo popular en la actualidad. El primer iPhone, lanzado en 2007, revolucionó la industria de la tecnología al combinar un teléfono, un iPod y un navegador de Internet en un solo dispositivo. Este invento cambió la forma en que interactuamos con la tecnología y estableció un nuevo estándar para los teléfonos inteligentes. Desde entonces, el iPhone ha pasado por numerosas actualizaciones y ha vendido más de 1.000 millones de unidades, consolidando a Apple como líder en la innovación tecnológica. La cadena McDonald's, fundada en 1940 por Richard y Maurice McDonald en San Bernardino, California, comenzó como un pequeño restaurante de hamburguesas. Con la introducción del Speed Service System, McDonald's revolucionó la industria de la comida rápida. Ray Kroc, quien se unió a la compañía en 1954, transformó McDonald's en un gigante global con más de 38.000 restaurantes en más de 100 países, sirviendo a millones de clientes cada día. El cricket es uno de los deportes más populares en el mundo,
especialmente en países como India, Pakistán, Australia e Inglaterra. Aunque el cricket puede parecer complejo, con partidos que pueden durar hasta 5 días, tiene una base de seguidores apasionados. El trofeo Ashes, disputado entre Inglaterra y Australia, es una de las rivalidades más antiguas y prestigiosas en el deporte, con su origen remontándose a 1882. El zapato de tacón alto fue popularizado por primera vez en la corte de Luis XIV de Francia en el siglo XVII, como símbolo de estatus y poder. Luis XIV, que medía solo 1,63 metros, usaba tacones altos para parecer más alto y más imponente. Con el tiempo, los tacones altos pasaron de ser una prenda masculina de lujo a un accesorio femenino, asociado con la moda y la elegancia. El disco más vendido de todos los tiempos es Thriller de Michael Jackson, lanzado en 1982. Ha vendido más de 66 millones de copias en todo el mundo. El éxito del álbum se debe en parte a su innovador videoclip de la canción Thriller, que presentó una narrativa cinematográfica nunca antes vista en la industria musical. Este álbum consolidó a Michael Jackson como el rey del pop y redefinió la producción musical. El caviar, uno de los alimentos más caros del mundo, proviene de las huevas del esturión. El caviar beluga es el más codiciado, especialmente el almas, que puede costar hasta $25.000 por kilogramo. Tradicionalmente, el caviar se consume en pequeñas cantidades sobre tostadas o blinis. Su salinidad y textura delicada han hecho del caviar un símbolo de lujo y sofisticación en la gastronomía internacional. El rugby se originó en 1823 en la escuela de rugby en Warwickshire, Inglaterra, cuando un estudiante llamado William Webb Bayes, durante un partido de fútbol, tomó el balón con las manos y corrió hacia la portería. Aunque la historia ha sido discutida, este evento se considera el nacimiento del rugby moderno. Hoy en día, la Copa del Mundo de Rugby lleva el nombre de William Webb Bayes en su honor. El código QR, creado en 1994 por la empresa japonesa Densowave, es una evolución del código de barras diseñado para almacenar más información y ser escaneado más rápidamente. Originalmente fue utilizado para rastrear partes en la fabricación de automóviles, pero hoy en día se utiliza en todo, desde pagos móviles hasta publicidad. El código QR es ahora una herramienta clave en la conectividad digital, especialmente en la era de los teléfonos inteligentes. La trufa blanca, una de las delicias más caras del mundo, se encuentra principalmente en la región de Piamonte, Italia. Este hongo raro y aromático puede alcanzar precios de hasta $4.000 por kilogramo. A diferencia de otras trufas, no puede ser cultivada, lo que aumenta su exclusividad. Las trufas blancas se encuentran con la ayuda de perros especialmente entrenados y se utilizan en la alta cocina por su sabor intenso. El kilt, la falda escocesa tradicional, es un símbolo nacional de Escocia y se originó en el siglo XVI. Originalmente, los kilts eran piezas de tela que envolvían el cuerpo y se fijaban con un cinturón. Cada clan escocés tiene su propio patrón de tartán, lo que hace que los kilts sean también un símbolo de identidad familiar. Hoy en día, los kilts se usan en ocasiones formales y eventos culturales en Escocia. El fútbol es el deporte más popular del mundo, con más de 4.000 millones de seguidores. El primer mundial de la FIFA se celebró en 1930 en Uruguay, y fue ganado por el equipo anfitrión. Desde entonces, el torneo se ha convertido en el evento deportivo más visto del planeta, con cientos de millones de personas sintonizando para ver la final. El fútbol ha trascendido las fronteras, convirtiéndose en un lenguaje universal. El sombrero Panamá, a pesar de su nombre, se originó en Ecuador.
Estos sombreros de paja toquilla se hicieron famosos cuando el presidente estadounidense Theodore Roosevelt fue fotografiado usándolos durante la construcción del Canal de Panamá en 1906. El nombre, sombrero Panamá, se popularizó después de que los trabajadores del canal comenzaron a usarlos para protegerse del sol. Estos sombreros siguen siendo un símbolo de elegancia y estilo tropical. El queso Roquefort, uno de los quesos azules más famosos del mundo, debe su sabor distintivo a un hongo llamado Penicillium roqueforti, que se encuentra en las cuevas de Roquefort-sur-Soulzon, Francia. Este queso tiene denominación de origen protegida, DOP, lo que significa que solo puede producirse en esta región específica. Su sabor fuerte y su textura cremosa lo convierten en un favorito en tablas de quesos y recetas gourmet. El sari, una prenda tradicional india, es una de las formas de vestimenta más antiguas del mundo, con más de 5000 años de historia. Este largo trozo de tela, que puede medir entre 4 y 9 metros, se envuelve de diferentes maneras alrededor del cuerpo, dependiendo de la región y el estilo personal. El sari sigue siendo un símbolo de la identidad cultural india, usado en ocasiones tanto cotidianas como ceremoniales. El GPS, Global Positioning System, fue desarrollado originalmente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para uso militar. Se puso a disposición del público en 1983 después de que un avión de pasajeros coreano fuera derribado por error al desviarse de su ruta. Hoy en día, el GPS es una herramienta indispensable en la navegación, permitiendo a los usuarios de todo el mundo encontrar ubicaciones precisas con un margen de error de solo metros. El USB, siglas de Universal Serial Bus, fue desarrollado en 1996 para estandarizar la conexión de dispositivos periféricos a computadoras. Antes del USB, conectar dispositivos como impresoras y cámaras era un proceso complicado que a menudo requería múltiples cables y adaptadores. La invención del USB simplificó enormemente este proceso, y desde su lanzamiento, se ha convertido en el conector más común en dispositivos electrónicos en todo el mundo. El flamenco, una forma de arte que combina música, canto y baile, se originó en Andalucía, España, a finales del siglo XVIII. Influenciado por diversas culturas, incluidas las gitanas, moriscas y judías, el flamenco es una expresión de pasión y emoción intensa. Reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el flamenco sigue siendo una parte integral de la cultura española y es celebrado en festivales y espectáculos en todo el mundo. El código de barras, inventado en 1951 por Norman Joseph Woodland y Bernard Silver, revolucionó la industria del comercio minorista al permitir la rápida identificación y seguimiento de productos. El primer producto escaneado con un código de barras fue un paquete de chicles en 1974. Hoy en día, el código de barras es una herramienta indispensable en la gestión de inventarios y ventas en todo el mundo, utilizado en casi todos los productos de consumo. El smoking, también conocido como tuxedo, fue popularizado en la década de 1880 como una alternativa menos formal al frac. Originalmente diseñado por Henry Pole en Savile Row, Londres, para el príncipe de Gales, el smoking se convirtió rápidamente en el traje de gala preferido por la alta sociedad. Con su característico solapa de satén y corbata de lazo, el smoking sigue siendo un símbolo de elegancia y sofisticación en eventos formales. La gabardina, una prenda impermeable y resistente, fue inventada por Thomas Burberry en 1879. Hecha de un tejido especial que repele el agua mientras permite la transpiración, la gabardina se convirtió en la prenda preferida por exploradores y soldados durante la Primera Guerra Mundial. Hoy en día, la gabardina sigue siendo un símbolo de estilo y funcionalidad, popularizada por la marca Burberry y usada tanto en moda masculina como femenina.
El queso parmigiano reggiano, conocido como el rey de los quesos, se produce exclusivamente en las provincias italianas de Parma, Reggio Emilia, Módena y partes de Bolonia y Mantua. Este queso duro y granular se elabora con leche de vaca sin pasteurizar y se envejece durante un mínimo de 12 meses. Su sabor intenso y complejo lo convierte en un ingrediente clave en la cocina italiana, especialmente rallado sobre pastas y risotos. El tenis es uno de los deportes más antiguos del mundo, con orígenes que se remontan al siglo XII en Francia, donde se jugaba una versión rudimentaria conocida como jeu de paume. Sin embargo, el tenis moderno tal como lo conocemos comenzó a desarrollarse en Inglaterra a finales del siglo XIX. Los 4 torneos de Grand Slam, Wimbledon, Abierto de Australia, Roland Garros y Abierto de Estados Unidos, son los eventos más prestigiosos del tenis mundial. El Wagyu es una de las carnes más caras y valoradas del mundo, proveniente de razas de ganado japonés. La carne de Wagyu es conocida por su marmoleo, que distribuye la grasa intramuscular de manera uniforme, proporcionando un sabor excepcional y una textura increíblemente tierna. Japón tiene estrictas regulaciones sobre la cría de Wagyu, lo que hace que esta carne sea un lujo reservado para ocasiones especiales y restaurantes exclusivos. La paella, originaria de la región de Valencia en España, es un plato icónico de la cocina española. Tradicionalmente, se prepara con arroz, azafrán, mariscos, pollo y conejo, aunque existen muchas variaciones regionales. La paella se cocina en una sartén ancha y poco profunda llamada paellera, que permite que el arroz se cocine de manera uniforme. Es un plato festivo que se sirve en reuniones familiares y celebraciones. El mouse de computadora fue inventado en 1964 por Douglas Engelbart y su equipo en el Stanford Research Institute. El primer mouse estaba hecho de madera y tenía solo un botón. Su diseño básico ha cambiado poco desde entonces, aunque ahora muchos mouse son inalámbricos y cuentan con múltiples botones y funciones avanzadas. El mouse revolucionó la interacción con las computadoras, facilitando la navegación y la edición de documentos digitales. El helado, uno de los postres más populares del mundo, tiene una historia que se remonta a la antigua China, donde se preparaban mezclas de hielo y frutas. En Europa, fue introducido en Italia por Marco Polo en el siglo XIII, tras su regreso de Asia. El helado se popularizó rápidamente en las cortes europeas, y hoy en día existen innumerables sabores y variedades, desde los tradicionales hasta los más exóticos. El bikini, diseñado por Louis Reard en 1946, fue nombrado en honor al atolón Bikini, donde Estados Unidos realizaba pruebas nucleares. Cuando se presentó en París, fue considerado tan atrevido que ninguna modelo profesional quiso usarlo, y fue presentado por una bailarina de cabaret. Hoy en día, el bikini es una de las prendas de baño más populares en todo el mundo, simbolizando la libertad y la liberación en la moda femenina. Los tsunamis, olas gigantes causadas por movimientos tectónicos bajo el agua, pueden viajar a velocidades de hasta 800 km por hora en mar abierto. Aunque en alta mar tienen poca altura, pueden aumentar dramáticamente al acercarse a la costa, causando devastación. Uno de los tsunamis más mortales ocurrió en 2004 en el Océano Índico, resultando en la muerte de más de 230.000 personas y dejando una profunda marca en las comunidades costeras. La falda lápiz, diseñada por Christian Dior en 1954, se convirtió en un símbolo de elegancia y feminidad en la moda femenina. Esta prenda, ajustada a las caderas y estrecha en las piernas, resalta la figura femenina y se ha mantenido como un básico en el guardarropa desde su creación. La falda lápiz es versátil, adecuada tanto para ocasiones formales como para looks de oficina, y sigue siendo popular en la moda contemporánea.
El té es la bebida más consumida en el mundo después del agua. Su origen se remonta a la antigua China, donde, según la leyenda, fue descubierto por el emperador Zennón en el año 2737 a.C. cuando unas hojas de té cayeron en su agua hirviendo. Hoy en día, el té se cultiva y se disfruta en todo el mundo, con una gran variedad de estilos y preparaciones que reflejan la diversidad cultural global. El kimchi, un plato tradicional coreano de verduras fermentadas, es un alimento básico en la dieta de Corea del Sur. Hecho principalmente con repollo, rábanos, ajo y pimientos rojos, el kimchi es conocido por su sabor picante y su capacidad para mejorar la digestión debido a sus probióticos naturales. Se cree que existen más de 200 variedades de kimchi, y su preparación es una parte importante de la cultura y la identidad coreana. El sombrero fedora, originalmente diseñado en la década de 1890, se convirtió en un accesorio de moda popular entre hombres y mujeres en el siglo XX. Asociado inicialmente con figuras de autoridad y detectives, el fedora ganó prominencia en la cultura pop gracias a películas de gángsteres y personajes icónicos como Indiana Jones. Su forma flexible y ala ancha lo hacen versátil, y sigue siendo un símbolo de estilo clásico y sofisticación. El Gran Lago Salado, en Utah, Estados Unidos, es el lago salino más grande del hemisferio occidental. Su salinidad es más alta que la del océano, lo que impide que la mayoría de las especies acuáticas sobrevivan en sus aguas. Sin embargo, alberga grandes poblaciones de artemias, que son un alimento clave para aves migratorias. El Gran Lago Salado es un remanente del antiguo lago Bonneville, que una vez cubrió gran parte de la región. El zueco, un calzado tradicional hecho de madera, tiene una larga historia en Europa, especialmente en países como Suecia, Países Bajos y Francia. Originalmente usado por campesinos y trabajadores debido a su durabilidad y protección, el zueco ha experimentado un renacimiento en la moda moderna. Hoy en día, los zuecos se fabrican en una variedad de materiales y estilos, y son apreciados tanto por su comodidad como por su estética. El reloj Rolex, fundado en 1905 por Hans Wilsdorf, es uno de los relojes de lujo más reconocidos del mundo. Rolex fue pionero en el desarrollo del primer reloj de pulsera impermeable, el Oyster, en 1926, y del cronómetro automático, el Perpetual, en 1931. La marca es sinónimo de precisión, innovación y estatus, y sus relojes son altamente valorados tanto por su funcionalidad como por su diseño atemporal. El mole, una de las salsas más emblemáticas de México, es una compleja mezcla de chiles, especias, chocolate y otros ingredientes, algunos de los cuales suman hasta 20 diferentes. Originario de la época prehispánica, el mole tiene una rica historia y se prepara de manera diferente en cada región de México. Este plato es un símbolo de la riqueza culinaria del país y se sirve en festividades y celebraciones especiales. El Monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia con 2.917 metros, es famoso en la mitología griega como la morada de los dioses. Según la mitología, el Olimpo era el hogar de Zeus y los 12 dioses olímpicos, que gobernaban desde sus palacios en la cima. Aunque es un símbolo de la mitología griega, el Monte Olimpo es también un destino popular para los excursionistas y amantes de la naturaleza. Seúl, la capital de Corea del Sur, es una de las ciudades más avanzadas tecnológicamente en el mundo. La ciudad cuenta con la red de Internet más rápida y extensa, y es un centro de innovación en electrónica y telecomunicaciones. Empresas como Samsung y LG tienen su sede en Seúl, contribuyendo a que Corea del Sur sea líder mundial en tecnología de consumo. La ciudad también es conocida por su vibrante cultura pop y K-pop. Baba Yaga es una figura legendaria en el folclore ruso,
descrita como una bruja que vive en una cabaña sostenida por patas de gallina. Aunque a menudo es vista como una villana, Baba Yaga también puede actuar como una guía o protectora para aquellos que la enfrentan con valentía. Su carácter ambiguo y sus poderes sobrenaturales han hecho de Baba Yaga un personaje fascinante en la mitología eslava y en la cultura popular. El dieridoo, un instrumento musical tradicional de los aborígenes australianos, se considera uno de los instrumentos de viento más antiguos del mundo, con una historia de al menos 1500 años. Lo interesante es que el dieridoo se fabrica generalmente a partir de troncos de árboles huecos, naturalmente vaciados por termitas. El sonido profundo y resonante del dieridoo es utilizado en ceremonias culturales y se ha convertido en un símbolo de la identidad aborigen. El espresso, una forma concentrada de café originaria de Italia, es una parte integral de la cultura italiana. Lo curioso es que el espresso se prepara forzando agua caliente a alta presión a través de granos de café finamente molidos. Esta bebida rápida y fuerte se disfruta a menudo en la barra de un café, y es la base para muchas otras bebidas de café populares, como el cappuccino y el latte. Finlandia es conocida como la «Tierra de los 1000 lagos», aunque en realidad tiene más de 188.000 lagos, lo que representa una de las concentraciones de agua dulce más altas del mundo. Lo fascinante es que estos lagos cubren aproximadamente el 10% de la superficie del país. Durante el invierno, muchos de estos lagos se congelan completamente, y los finlandeses aprovechan para practicar deportes como el patinaje y la pesca en hielo. El Pantanal, ubicado principalmente en Brasil, es el humedal tropical más grande del mundo y es conocido por su biodiversidad asombrosa. Lo curioso es que, durante la temporada de lluvias, el 80% del Pantanal se inunda, creando un paraíso para la vida silvestre, incluidos jaguares, caimanes y más de 1000 especies de aves. Este ecosistema es un tesoro natural y uno de los destinos más importantes para el ecoturismo en América Latina. En Suecia, la tradición de fika es una pausa diaria para el café que va más allá de simplemente beber café. Es un momento para relajarse y socializar con amigos o colegas. Lo curioso es que fika es tan importante en la cultura sueca que muchas empresas organizan pausas para fika durante el día laboral. Esta tradición refleja la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida personal en Suecia. El ornitorrinco, un animal endémico de Australia, es una de las criaturas más extrañas del mundo. Lo interesante es que es uno de los pocos mamíferos que pone huevos y tiene un pico similar al de un pato. Además, los machos tienen espolones venenosos en sus patas traseras. Descubierto por primera vez por los europeos en el siglo XVIII, el ornitorrinco desconcertó tanto a los científicos que inicialmente pensaron que era una broma. El Ganges, el río más sagrado de la India, es venerado como una diosa en la religión hindú. Lo interesante es que cada año, millones de devotos hindúes se sumergen en el Ganges durante festivales religiosos como el Kumbh Mela, creyendo que sus aguas tienen el poder de purificar el alma y limpiar los pecados. A pesar de su importancia religiosa, el Ganges enfrenta graves problemas de contaminación que amenazan su ecosistema. El Zeppelin, una aeronave rígida desarrollada por el conde Ferdinand von Zeppelin a principios del siglo XX, fue uno de los primeros vehículos aéreos comerciales. Lo interesante es que, antes de la era de los aviones, los zeppelines ofrecían viajes de lujo a través del Atlántico. Sin embargo, el desastre de Lindenburg en 1937, cuando un zeppelin se incendió al aterrizar en Nueva Jersey, marcó el fin de la era de los dirigibles. El mate, una infusión hecha con hojas de yerba mate, es una bebida tradicional y símbolo cultural en Argentina. Lo interesante es que el mate no solo es una bebida, sino también una forma de socializar,
ya que se comparte entre amigos y familiares en un ritual que fomenta la conversación y la camaradería. El mate contiene cafeína y se consume en todo el país, siendo parte integral de la vida diaria argentina. El Parque Nacional Khao Sok en Tailandia alberga una de las selvas tropicales más antiguas del mundo, incluso más antigua que el Amazonas. Lo curioso es que Khao Sok es famoso por su biodiversidad, incluyendo la flor Rafflesia, que es una de las flores más grandes del mundo y puede crecer hasta 1 metro de diámetro. Este parque es un destino popular para el ecoturismo, con actividades como senderismo, espeleología y paseos en kayak. El desfile de alta costura de Chanel en París es uno de los eventos más esperados de la Semana de la Moda. Lo curioso es que la marca Chanel, fundada por Coco Chanel en 1910, revolucionó la moda al introducir prendas como el Little Black Dress y el traje de tweed, que desafiaron las normas de vestimenta de la época, liberando a las mujeres de los corsés y estableciendo un estilo elegante y funcional. El Cañón del Sumidero, ubicado en Chiapas, México, es un impresionante cañón formado hace más de 36 millones de años. Lo interesante es que sus paredes alcanzan alturas de hasta 1000 metros y el río Grijalba que lo atraviesa es navegable, ofreciendo una experiencia única de ecoturismo. El cañón es también un área protegida que alberga una gran diversidad de flora y fauna, incluyendo especies en peligro de extinción como el cocodrilo de río. La capoeira, una combinación de danza, música y artes marciales, se originó en Brasil entre los esclavos africanos durante el periodo colonial. Lo interesante es que, para evitar la prohibición de las prácticas de lucha, la capoeira fue disfrazada como una forma de danza, con movimientos ágiles y acrobáticos al ritmo de instrumentos tradicionales como el berimbau. Hoy en día, la capoeira es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El gelato, una delicia italiana, es conocido por su textura suave y cremosa que se diferencia del helado común. Lo curioso es que el gelato contiene menos grasa y aire que el helado, lo que intensifica su sabor. Además, el gelato se sirve a una temperatura ligeramente más alta que el helado, lo que permite que su sabor se perciba más rápidamente en el paladar. Es un imprescindible en cualquier visita a Italia. Estambul, Turquía, es la única ciudad del mundo que se extiende por 2 continentes, Europa y Asia. Lo interesante es que Estambul ha sido la capital de 3 imperios diferentes: el Imperio Romano, el Imperio Bizantino y el Imperio Otomano. Su rica historia se refleja en sus monumentos, como la Hagia Sofia, que ha sido una catedral, una mezquita y ahora un museo, simbolizando la fusión de culturas en esta metrópolis única. El sistema de trenes de la India es uno de los más grandes y antiguos del mundo, con más de 68.000 kilómetros de vías que conectan ciudades y pueblos a lo largo de todo el país. Lo interesante es que cada día, los trenes indios transportan a más de 23 millones de personas, lo que equivale a la población total de Australia. Este vasto sistema ferroviario es una columna vertebral esencial para la economía y la sociedad india. El demonio de Tasmania, un marsupial carnívoro endémico de la isla de Tasmania, es famoso por su gruñido feroz y su gran fuerza para su tamaño. Lo curioso es que este pequeño pero poderoso animal ha sobrevivido a la extinción en el continente australiano, pero está en peligro debido a una enfermedad tumoral facial contagiosa. Los esfuerzos de conservación se han intensificado para proteger a esta especie emblemática de la extinción. El ikebana, el arte japonés del arreglo floral, va mucho más allá de simplemente colocar flores en un jarrón. Lo interesante es que el ikebana se enfoca en el equilibrio, la armonía y la simplicidad, utilizando ramas, hojas y flores para crear una obra de arte que refleja la conexión con la naturaleza. Cada arreglo sigue reglas estrictas y simboliza la fugacidad de la vida,
lo que convierte al ikebana en una práctica espiritual. La caligrafía china es considerada una forma de arte en la cultura china, y no solo un medio de escritura. Lo interesante es que la caligrafía se practica desde hace más de 2000 años, y cada trazo es cuidadosamente ejecutado para expresar la belleza y el significado de los caracteres chinos. La caligrafía es valorada no solo por su estética, sino también por su capacidad para reflejar la personalidad y la educación del calígrafo. El puente Danyang-kun Sangran, ubicado en China, es el puente más largo del mundo, con una longitud de 164 kilómetros. Lo curioso es que este puente forma parte del ferrocarril de alta velocidad Beijing-Shanghái y se completó en 2010, en un tiempo récord de solo 4 años. El puente atraviesa ríos, lagos y zonas agrícolas, demostrando la capacidad de China para ejecutar proyectos de infraestructura a gran escala. La Vía Apia, conocida como la Reina de las Carreteras, es una de las primeras y más importantes calzadas construidas por el Imperio Romano. Lo interesante es que la Vía Apia, construida en el siglo IV a.C., conectaba Roma con Brindisi, en el sur de Italia, y facilitaba el comercio y el movimiento de tropas. Algunos tramos de la calzada aún se conservan y pueden ser recorridos a pie, ofreciendo un viaje al pasado. El Cristo Redentor, la icónica estatua que domina Río de Janeiro, fue inaugurado en 1931 y es una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Lo interesante es que la estatua, que mide 30 metros de altura y tiene un peso de 635 toneladas, fue diseñada por el ingeniero Heitor da Silva Costa y el escultor francés Paul Landowski. El Cristo Redentor es un símbolo del cristianismo y un punto de referencia mundial de Brasil. La danza del vientre, o Rak Sari, es una danza tradicional del Medio Oriente que tiene sus raíces en Egipto. Lo curioso es que, aunque a menudo se asocia con el entretenimiento, la danza del vientre tiene un profundo significado cultural y se considera una forma de arte que celebra la feminidad y la belleza. Hoy en día, es popular en todo el mundo y se enseña como una forma de ejercicio y expresión personal. El risotto, un plato de arroz cremoso originario del norte de Italia, es una de las especialidades más queridas de la cocina italiana. Lo interesante es que el risotto se cocina lentamente en caldo, permitiendo que el arroz libere su almidón, lo que le da su textura característica. Hay muchas variaciones, pero el risotto alla milanese, hecho con azafrán, es uno de los más famosos y se considera un plato emblemático de Milán. La matrioshka, o muñeca rusa, es un conjunto de muñecas huecas que se anidan una dentro de la otra, tradicionalmente hechas de madera. Lo interesante es que las matrioshkas representan una madre que lleva en su interior a sus hijos, simbolizando la maternidad y la fertilidad. Aunque las matrioshkas han sido populares en Rusia desde finales del siglo XIX, su diseño ha evolucionado para incluir una variedad de temas y estilos artísticos. El samurái, un guerrero noble en la sociedad japonesa, seguía un estricto código de conducta conocido como bushido, que valoraba la lealtad, el honor y la habilidad en la batalla. Lo curioso es que los samuráis no solo eran guerreros hábiles, sino también poetas, calígrafos y filósofos, lo que los convertía en figuras culturales multifacéticas. La era de los samuráis llegó a su fin en el siglo XIX, pero su legado perdura en la cultura japonesa. La baguette, el famoso pan francés, es un símbolo culinario de Francia. Lo interesante es que una ley francesa de 1993, conocida como la Ley de la Baguette, regula su elaboración, estipulando que una auténtica baguette solo debe contener harina de trigo, agua, levadura y sal. La baguette, con su corteza crujiente y su interior suave, es parte integral de la vida diaria en Francia y un acompañamiento imprescindible para cualquier comida.
El yoga, una práctica espiritual y física originaria de la India, se ha practicado durante más de 5.000 años. Aunque el yoga es conocido principalmente en Occidente por sus posturas físicas, asanas, en su origen incluía un conjunto más amplio de disciplinas espirituales y filosóficas. El yoga es parte integral de la tradición espiritual de la India y se considera una herramienta para alcanzar la paz interior y la iluminación. El fútbol en Brasil es más que un deporte, es una pasión nacional. Lo interesante es que la selección brasileña es la más exitosa en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, con 5 títulos ganados. La famosa camiseta amarilla de Brasil, conocida como la amarelina, es un símbolo de orgullo nacional, y figuras como Pelé y Zico han elevado el fútbol brasileño a un nivel de arte, siendo idolatrados en todo el país. El Monte Rushmore, ubicado en Dakota del Sur, es un monumento icónico que presenta los rostros esculpidos de 4 presidentes estadounidenses: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt. Lo interesante es que la construcción del monumento, dirigida por el escultor Gutzon Borglum, tomó 14 años, 1927, 1941, y fue realizada por más de 400 trabajadores. El Monte Rushmore se ha convertido en un símbolo de la historia y la democracia estadounidense. La kombucha es una bebida fermentada que ha ganado popularidad en los últimos años por sus supuestos beneficios para la salud. Lo interesante es que la kombucha se elabora fermentando té endulzado con una colonia de bacterias y levaduras llamadas SCOBY. Aunque la bebida tiene miles de años de historia en Asia, su sabor ácido y burbujeante y su reputación como probiótico han hecho que resurja como una tendencia en la cultura alimentaria moderna. En la India, las vacas son consideradas animales sagrados en el hinduismo, la religión predominante del país. Lo curioso es que, debido a su estatus sagrado, las vacas deambulan libremente por las calles de muchas ciudades y están protegidas por leyes que prohíben su sacrificio. La vaca simboliza la no violencia, la abundancia y la maternidad, y es vista como un símbolo de la vida y la fertilidad en la cultura hindú. El deporte del lacrosse es uno de los juegos de equipo más antiguos de América del Norte, originado por las tribus nativas americanas. Lo curioso es que, en sus orígenes, los partidos de lacrosse podían durar días y involucrar a cientos de jugadores, y se jugaban con el propósito de resolver disputas, preparar a los jóvenes para la guerra o como una forma de adoración. Hoy en día, lacrosse es un deporte popular en América del Norte y está creciendo en otras partes del mundo. Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en 1938, es considerado el primer superhéroe de cómic y un icono cultural global. Lo curioso es que los creadores vendieron los derechos de Superman a DC Comics por solo $130. Superman se ha convertido en un símbolo de justicia y esperanza, con su emblema reconocido en todo el mundo. Su éxito abrió el camino para la era dorada de los cómics de superhéroes. El sombrero de copa, popularizado en el siglo XIX, fue considerado un símbolo de estatus y elegancia en la moda masculina. Lo curioso es que, cuando el primer sombrero de copa fue usado en público por John Etherington en 1797, causó tal conmoción que la gente lo rodeó, provocando una multitud, y Etherington fue multado por causar un disturbio. Con el tiempo, el sombrero de copa se convirtió en una pieza esencial del vestuario formal. En Japón, el número 4, sí, se considera de mala suerte porque su pronunciación es similar a la palabra muerte, sí. Lo curioso es que esta superstición es tan fuerte que muchos hospitales y edificios evitan usar el número 4 en los números de las habitaciones o plantas. Esta creencia, conocida como tetrafobia, también se encuentra en otras culturas asiáticas y afecta desde decisiones de diseño hasta hábitos cotidianos.
Los trenes en Japón son conocidos por su extrema puntualidad, y un retraso de tan solo un minuto puede provocar disculpas oficiales de la compañía ferroviaria. Lo curioso es que, en 2017, un tren de la línea Tsukuba Express emitió una disculpa pública porque uno de sus trenes salió 20 segundos antes de lo programado. Esta cultura de puntualidad refleja el alto valor que los japoneses otorgan al tiempo y la eficiencia. En Nueva Zelanda, puedes visitar el set de filmación de Hobbiton, utilizado en las películas de El Señor de los Anillos, El Hobbit. Lo curioso es que el set, ubicado en una granja cerca de Matamata, se ha convertido en una atracción turística permanente. El pueblo Hobbit fue construido originalmente con materiales temporales, pero fue reconstruido con mayor detalle para las películas de El Hobbit, y ahora los visitantes pueden explorar las casas Hobbit y disfrutar de una bebida en la famosa taberna de Green Dragon.